El Ministerio Jesús la Fuente de Vida presenta su programa Un mensaje al alma y al corazón con la pastora María Castillo. Muchas bendiciones del Señor para ustedes. Una vez más, aquí estamos dándole gracias a Dios por el grande privilegio que nos permite de venir a bendecirles de una manera especial a través de la bendita y santa palabra del Señor. Así que le damos gracias a Dios y a cada uno de los Televisa que están al alcance nuestro. Damos gracias a Dios y vamos a entrar a la palabra del Señor, ya que vamos a estar tocando un punto muy importante. Y el tema de este momento que vamos a tocar es cuáles son los derechos legales que el diablo tiene sobre ti. El diablo toma derechos legales porque nosotros muchas de las ocasiones le damos oportunidad. Y vamos a ver cuáles son esos derechos legales. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 4, vamos a leer unos versículos del 20 adelante, del 28 en adelante. Y la palabra de Dios se lee de esta manera. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con las fuerzas de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Con esta porción que acabamos de leer, usando, ¿verdad?, como introducción al rey Nabucodonosor. Hoy en día, en mucha gente, algo que estamos viviendo, que hay algo bien importante que tenemos que saber y que la gente, aún el creyente sobre todo, tiene que darse cuenta. Que la misma palabra del Señor nos enseña que Satanás tiene un gran poder. No estamos aquí, no quiero que me malentienda, ¿verdad?, para darle honra o traerle honra al enemigo de nuestra alma, no. Sino para darle a saber cómo podemos arrancarle, quitarle los derechos que Él ha tomado legales sobre nosotros. Y del problema grande hoy en día en el creyente es que nosotros le hemos entregado derechos, y el problema es no reconocer que Él también tiene poder, y Él tiene poder, y mucho creyente por ignorancia no lo sabe, no sabe que el diablo también tiene poder. Otro punto bien importante es que el creyente, así como dice la palabra de Dios, ignora, como le dijo en una ocasión, ¿verdad?, que se llegaron a él. Dice la palabra de Dios que en una ocasión se llegaron a los fariseos a él para tentarle a Jesús, el Hijo de Dios. Y algo bien importante que miramos ahí, que llegaron y le preguntaron si en aquel tiempo, en el reino, ¿verdad?, una mujer que había tenido, ¿verdad?, a varios esposos, ¿cuál de todos los esposos que la habían obtenido iba a ser su esposo en el reino de los cielos? Y Jesús les contestó esta pregunta diciendo: ¿ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Y se lo estaba diciendo nada menos que a los que conocían la ley,
a los fariseos, a los religiosos. O sea, hay ignorancia tanto dentro del pueblo de Dios, del creyente, el cuerpo de Cristo, cuanto más fuera de él. Y por eso es bien importante que usted y yo entendamos, conforme a la palabra del Señor, el poder y la autoridad que nosotros tenemos. Cierto que el diablo tiene poder, pero sabemos que el que lo derrotó en el Calvario, Cristo Jesús, el autor de la vida, el autor de la fe, el que nos ha dado ese regalo de la salvación y la vida eterna, es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, quise usar como introducción este punto de la porción que acabamos de leer en Daniel, porque miramos que Nabucodonosor se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. Y hoy en día a veces acontece esto también en el creyente, aún en el ministerio, aún en el medio social político que vivimos. Y para eso vamos a estar tocando 3 puntos bien importantes. Los derechos legales que a veces hay sobre la familia. Sobre la familia, a veces nosotros acontecen cosas en nuestra vida y vamos a ver como punto a David. El rey David sabemos que falló, el Señor cierto, tuvo misericordia de él y se arrepintió, pero aquí lo que vamos a ver, ¿cuál fue el derecho que él le entregó al diablo sobre su vida y sobre su familia? Porque miramos que la desobediencia en la cual él cayó tuvo consecuencia. Miramos que a través de ese pecado, de esa falla que David, el rey David cometió, vino consecuencias fatales. Entonces miramos que vino un hijo de esa fornicación y vino también muerte. No solamente vino consecuencias espirituales y morales, sino vino también muerte física. ¿Por qué? Porque miramos que ese hijo que él obtuvo de esa fornicación, dice, la palabra del Señor nos enseña algo bien importante, ¿verdad? Y es que el pecado, déjame, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. Entonces, en el rey David miramos cómo él cayó en esa traición, en esa desobediencia, en ese pecado, en adulterio, pero miramos que no al instante el Señor, no al instante vino el juicio. Dios lo perdonó, pero no le quitó el castigo. Y hoy en día queremos acariciar el pecado, diciendo que al cabo Dios es un Dios de amor, de misericordia. Sí es cierto, Dios, como dije anteriormente, ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. Y es bien importante ver que hay consecuencia, y David tuvo consecuencia porque le entregó derechos legales al diablo. Desde el momento, no actuó luego, pero cuando el hijo vino a ser ya casi un adolescente, ¿qué es lo que pasó? Vino el juicio de Dios, vino la consecuencia de su pecado, y vino y le quitó a su hijo, vino la muerte también. Entonces miramos, el niño enfermó y el niño murió. Entonces Satanás tenía derechos sobre la vida de David y sobre los suyos. ¿Por qué? Porque miramos en la palabra de Dios que el pecado trae consecuencia. La palabra de Dios dice en Romanos, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Muchas veces nosotros, cuando hay en estos momentos que estamos viviendo, miramos que los hijos se levantan contra los padres, sin salirme del tema, y los padres contra los hijos. Entonces, a veces tanto hay dolor en los hijos cuando nosotros fallamos, como hay dolor también, si somos honestos, en nosotros como padres también fallamos. Entonces, en vez de dar una bendición y el hijo se van o se salen los hijos, la familia, entonces uno dice, te vas, pero eso sí te lo advierto, que todo lo que me has hecho, tarde o que temprano lo vas a pagar. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí como padres? En vez de bendecirlos, no porque se vayan, sino de protegerlos, de llenarlos de oración, de protegerlos, ¿verdad? Arrojar bendición, decimos, y al momento que miramos que les va algo a nuestros hijos, y luego decimos, se lo merecía.
pura maldición familiar estamos arrojando. Y hay hijos, yo he oído, porque como pastora lo sé, que dicen, a mí todo me sale mal. ¿Por qué todo me sale mal? Y es fácil, ¿verdad?, que nosotros vayamos y le digamos, ¿sabes qué? Todo te sale mal porque no buscas a Dios, porque no te vuelves a Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que nosotros como padres estamos arrojando sobre nuestros hijos? Le estamos entregando derechos legales al diablo sobre los nuestros, cuando no debe tener ningún derecho, porque nuestros hijos son herencia de Jehová, nuestros hijos son herencia, bendición de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que bendecirlos, que protegerlos con nuestra oración, con nuestro ayuno, humillarnos y bendecir sus vidas. La obra, cuando ya llegan a una edad, que ya llegan a ser conscientes y responsables de su propia vida, nosotros tenemos que ponerlos en las manos de Dios. La obra la va a hacer el Señor, el cambio la va a hacer el Señor en tus hijos. Dios va a hacer cambios. Pero nosotros, si tú y yo cometimos ya esos errores, hoy es el momento, hoy es el tiempo para comenzar a arrebatarle al diablo esos derechos sobre nuestros hijos, esos derechos sobre nuestra familia. La palabra del Señor dice, escrito está, que ellos serán enseñados, serán traídos en brazos al reino, serán traídos en brazos a nuestro hogar otra vez, serán traídos en brazos y serán enseñados por Jehová de los ejércitos, serán enseñados por ese Dios que los hizo en nuestro vientre, volverán a Él, porque es promesa de Dios. Mujer, madre, que estás ahí afligida, levántate, empieza a adorar a Dios, tú dale alabanza al Señor y dile, Señor, gracias porque mis hijos son salvos, gracias porque empieza a profetizar, gracias porque mis hijos serán príncipes a las naciones, gracias porque mis hijos serán profetas, serán evangelistas, serán maestros. Empieza a profetizar, comienza a declarar la bendición sobre los tuyos. Ahora, el segundo punto bien importante es que también le hemos dado derechos legales a Satanás sobre las finanzas. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, porque muchas de las veces, algo que a mí me da mucha tristeza hoy en día, no nomás voy a hablar un poquito aquí, ¿verdad?, en breve, de hablando de que a veces cuando tú no respondes a Dios en tus diezmos, en tus ofrendas, en lo que le has prometido a Dios cuando tú te estás haciendo sembrador en algún ministerio, no nomás de eso. A veces decimos, sino también hoy en día miramos gente que viene a este país y aunque sean familiares, luego le rentan un cuartito, una sala, un rinconcito para vivir ahí. Y déjame decirte, es triste ver que le cobras, ya nomás empieza a trabajar y tienen que estar trabajando. Y es bueno, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y tampoco no podemos hacer haciéndolos vividores de los demás. Pero algo bien importante, ¿por qué le das derechos en el área de tus finanzas a Satanás y por qué no llega la bendición? Empiezas con un trabajo, al rato tal vez tienes hasta 2 trabajos y no te rinde el dinero, y a veces quieres agarrar el sueño el sueño que tiene todo persona que viene aquí a Estados Unidos, ¿no? Y el sueño, todo tu sueño, una casa, un carro, un vehículo, y lo obtienes al precio que sea. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí como pastor me da tristeza ver esto, que a veces se renta una recámara y se renta de una manera que quieres cobrar lo mismo que cuesta un apartamento. Un cuarto, te lo cobran ya $600, $700. ¿Sabes qué? Qué tristeza que entre los mismos hijos de Dios se está haciendo negocio. Qué tristeza que entre los mismos hijos de Dios, el mismo creyente se ha perdido el temor y tomamos oportunidad para abusar de los demás en el área financiera. Y luego te quejas, tienes buen trabajo, tu pareja también tiene buen trabajo, pero no me alcanza, tal pues puedes agarrar $1,000, $2,000 al mes dólares y no te alcanza y no te rinde, y por más que agarra más dinero a través de las personas que están ahí que tú estás rentando, hay gente que casi paga sola su renta a través de todo el montón de gente que tiene ahí los renteros. Y aún así, aunque el cheque les quede libre, no les alcanza. ¿Qué está pasando? Tú le has dado derechos
al diablo, porque hay de aquel que oprime a un hijo de Dios. Santiago dice, ¿no son los ricos los que nos oprimen? ¿No son ellos los que en aquel día dice el salario? Es cierto que el jornalero digno es de su salario, pero hay gente abusiva, hay gente que se aprovecha. Y escúchame bien, si tú eres de esas personas que estás tomando ventaja aún del mismo prójimo, aún del mismo hijo de Dios, yo te tengo que decir, es tiempo que le pidas a Dios perdón, es tiempo que te humilles y le pides a Dios perdón, porque esto no es agradable delante de Dios. Déjame decirte, la palabra del Señor ciertamente dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todo vendrá por añadidura. Las bendiciones son cuando vienen directo de Dios, cuando tú y estamos en obediencia, caminando con el Señor, buscándole con todo el corazón, no viviendo y tomando ventaja de los demás. Déjame decirte, las bendiciones van a llegar a tu vida en la área financiera, porque tú estás cumpliendo con tus diezmos, porque tú estás cumpliendo con tus ofrendas. Déjame decirte, los grandes edificios que vemos no salieron con puro ayuno y oración. Los grandes edificios que miramos, gente que aporta, gente que siembra para el reino, es la gente que empieza a ser bendecida, porque el Señor empieza a abrir las ventanas de los cielos y empieza a bendecir tu vida, empieza a bendecir tus finanzas, empieza a bendecir tu trabajo, empieza a darte gracias con tu patrón, con tus patrones, empieza el Señor a darte gracias y te empieza a multiplicar, cuando tú siembras en el reino y cuando tú estás actuando conforme a la palabra del Señor, y tú estás bendiciendo también, no solamente los ministerios, sino te estás haciendo sembrador, sino también bendices también a tu prójimo cuando lo necesita, cuando está ahí. Hoy en día lo que yo he visto mucho es tanta mezquinidad dentro del pueblo, gente que critica los grandes ministerios que se han levantado, gente, yo lo he oído y da tristeza que hasta con siervos que empiezan a criticar a los ministerios que están predicando por los medios de comunicación, que tienen los grandes edificios. ¿Sabes qué? Hablan de envidia. Se enseñaron a sembrar un día, Dios los prosperó y ahora están donde están porque Dios los tiene ahí. Pero qué triste es que en vez de bendecir, estamos dando derechos a Satanás. ¿Para qué? Para que tome ventaja. Y no solamente, déjame decirte, son maldiciones que estás arrojando, sino también sobre tu vida. Nunca va a llegar la bendición así. Es tiempo que tú pruebes a Dios. Es tiempo que tú te hagas sembrador, que si tú no puedes predicar, otro lo podemos hacer. Es tiempo que tú empieces con todo tu corazón. Este hombre, mira, había edificado mucho. Nabucodonosor había edificado mucho, había construido mucho, y se empezó su soberbia, su orgullo. Tal vez tú ya cumpliste tu sueño, tienes tu casa, tienes tus vehículos, tienes todo, y dices ahora, oh, y qué a gusto, y qué feliz estoy. ¿Sabes qué? La felicidad no son los bienes que poseemos. Mira lo que le pasó, dice la palabra de Dios, a aquel hombre rico que dijo, oh, cuánto tengo, mis graneros, voy a edificar una vez más, a derrumbar y a volver a edificar. Viene el Señor y viene, le habla y le dice, necio, le dice a ese rico, esta noche vienen y toman tu alma. ¿Por qué nosotros queremos apropiarnos de lo que no es nuestro, de lo que no nos pertenece? Nosotros tenemos que arrebatarle al diablo todo lo que la oruga se comió, lo que dice Joel, todo lo que el pulgón y la langosta se comió. Tenemos que arrebatárselo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Jesús dice claramente, escrito está, que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para enriquecernos a ti y a mí, pero que esas riquezas que vengan de lo alto y que vengan a nuestra mano sea para bendecir el reino de los cielos, sea para extender el reino de los cielos. Tú y yo tenemos que quitarle los derechos en nuestra familia, los derechos en nuestras finanzas. Aún, escúchame bien, vemos que este país, esta nación, también le ha dado derechos también al diablo, porque este país fue fundado en principios bíblicos. Y qué triste que hoy en día en el que estamos viviendo vemos la condición. ¿Por qué está así? Porque le dio derechos. Pero yo te quiero decir algo especial. Tú y yo tenemos poder y autoridad
como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos autoridad que el Cristo de la gloria nos ha dado sobre todas las cosas. Mira, hay algo bien importante que voy a tocar otro punto más. Y yo quiero decirte algo. ¿Sabías tú? Vamos a hablar de tu persona, de ti, de mí, de lo físico. ¿Sabías que tú le has dado también autoridad y derechos a Satanás sobre este cuerpo? ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Sabías tú que la enfermedad del cáncer, muchas veces decimos, bueno, yo pasé esa experiencia con mi hijo, lo di en el testimonio, pero creíamos que era de algo que se había caído y se le había hecho ese tumor? No, sabes que el cáncer en sí está en el cuerpo pero no desarrollado. Hay algo especial que tú tienes que saber y que entender, que el cáncer, hoy los científicos han buscado indagar de dónde, cómo surgió, y ¿sabes qué? Y hasta ahorita han logrado con medicamentos lograr sacar, ¿verdad? Descubrir cómo sanarlo, cómo buscar la manera de sanarlo con medicamentos. Pero ¿sabes qué? El cáncer, ¿sabes también por qué viene? Y quiero que entiendas esto. El cáncer, las enfermedades, escúchame bien, del cáncer y del diabetes, dice, viene a través de una hormona que comienza a dañar el hígado y sigue desarrollándose a otros órganos del cuerpo. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué esa hormona que viene a dañar al hígado empieza, que estoy hablando un poquito científicamente, lo que empieza a desarrollar y a dañar y a desarrollar el cáncer y viene a dañar también otras partes de nuestros órganos? Por el odio, por la raíz de amargura, por la falta de perdón. Porque el diablo ha tomado derechos. Yo he oído gente que dice, la enfermedad, ya Dios está permitiendo esto para que lo busque. Yo estoy enferma, yo tengo diabetes, yo tengo cáncer, yo estoy mala del corazón. Porque Dios lo está permitiendo, está probando mi fe. ¿Sabes qué? Dios no puede tentar con el pecado. La enfermedad viene por el pecado y la desobediencia. Cierto que hay, dice la palabra, es que hay enfermedades para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en sí, ¿qué quiere decir? Sí, viene a nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que Dios nos esté enfermando, que Él nos esté enfermando, no. Dios nos da otra oportunidad para volvernos a Dios cuando llega la enfermedad. Algunos tenemos el privilegio y el Señor glorifica su nombre y Él demuestra que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos, pero la enfermedad viene por el pecado y por la desobediencia. En todas áreas, estás viendo estos puntos que hemos estado tocando. Yo te quiero decir que tenemos, cuando un hombre, un creyente, un ministerio se levanta arrebatándole al diablo todos los derechos sobre su familia, sobre su iglesia, escúchame bien, aún sobre este país, tú y yo tenemos poder y autoridad que Dios nos ha dado. Y yo te quiero decir de una manera especial, hacerte una invitación para que tú vayas a hacer una oración de guerra, voy a hacer una oración de fe, pero tú tienes que creerle a Dios. Vamos juntamente a romper esos derechos, vamos juntamente a romper todos esos derechos legales que el diablo ha tomado sobre nosotros. Y vamos a declarar la bendición sobre nuestras vidas, la bendición sobre nuestros hijos, la bendición sobre nuestra familia, la bendición aún sobre nuestro ministerio, la bendición sobre nuestra finanza, la bendición aún también lo vamos a declarar sobre este país, sobre nuestra iglesia en este momento. Ahí donde estás, yo voy a tomar en este momento, Padre, tomo la autoridad que tú me has dado en el cielo y en la tierra, Señor. Cada vida que esté al alcance, Señor, oh Señor, viéndonos en este momento, yo ato, Señor, todo ese derecho legal, Señor, que Satanás ha arrojado, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora rompo, cancelo todo derecho legal que el diablo ha tomado sobre mi vida, sobre tu familia, sobre mi familia, aún sobre nuestro ministerio en este
este momento, en el nombre de Cristo, rompo toda cadena del diablo. Yo declaro la libertad para el pueblo de Dios. Declaro la libertad para los ministerios. Se levantan con una doble unción del Espíritu Santo. La gloria postrera, descenderá y será mejor que la primera en tu familia, en tus hijos. Oh sí, porque lo estoy diciendo yo, no, porque son promesas del Dios Altísimo a través de la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y levantarás un ministerio, una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo. Oh padres cambiados por el poder de Dios. Pero tú, porque esos derechos legales se acabó, dile: consumado es, hecho está. Dile: Satanás, saliste derrotado en el nombre de Jesús, porque Cristo te venció en el Calvario. Yo profetizo en este momento, los ministerios en esos hogares, en esas familias, esos hijos vuelven a casa. Esos hijos vuelven a casa. Tú que estás ahí, madre, únete conmigo y declara y profetiza: mis hijos serán la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el reino aquí en esta tierra. Yo bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu ministerio, varón siervo que estás al alcance, bendigo tu ministerio y te digo que la victoria es nuestra, porque Jesús nos ha llamado para ser más que vencedores, nos ha llamado para ser victoriosos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, y a ti te damos la honra y la gloria. Ministerio Jesús, la Fuente de Vida, presentó su programa Un Mensaje al Alma y al Corazón, con la pastora María Castillo. Los invitamos a nuestros servicios los días martes 7 p.m, servicio de jóvenes, jueves 7 p.m, sábado 6 de la tarde y domingo 1:30 de la tarde. Estamos ubicados en el 1525 West Santana Boulevard, Santana, California. Para más información puede llamar al 714-554-4980 o 714-263-6511.